tal, chicos del nivel número 3? Esta semana en el curso de razonamiento verbal abrimos con nuestro primer tema del segundo bimestre, que es analogías. Las analogías es una relación de semejanzas entre elementos diferentes. Es decir, nos van a dar nuestro par base. Por ejemplo, aquí tengo riel tren, ¿no es cierto? Se lee riel es a tren, como, y tengo que buscar o entre las alternativas uno que cumpla la misma función que mi par base. Ahora, vamos a encontrar varios tipos analógicos, pero también es importante utilizar otro recurso porque no todas las analogías cumplen con los tipos analógicos que después vamos a ver. Para que yo pueda encontrar para que yo pueda encontrar una alternativa más certera, tengo que llevarlo a una oración, construir una oración con mi par base y tengo que buscar entre las alternativas una que cumpla con la misma oración. Por ejemplo, riel es a tren. El riel es el lugar por donde transita el tren y es un lugar obligatorio porque el tren no pasa por la pista, ¿no es cierto? Pasa sí o sí por un riel. Ahora, encontremos aquí. El cielo es el lugar por donde sí o sí pasan las estrellas. ¿Las estrellas paran así como pasa el tren? No, no es cierto. ¿La vena es por donde recorre sí o sí la sangre? Pues sí, ¿no es cierto? Las venas no se van por otros lados. Ya, este podría ser, vamos a seguir. ¿La sequía es el lugar por donde transita sí o sí el riego? La sequía es un lugar donde casi siempre se estanca, ¿no es cierto?, el agua. Entonces, no. ¿La música es el lugar por donde transita el oído? No. ¿El túnel es el lugar por donde transita el carro? Pues sí, profesora, ¿no es cierto? Pero dime, ¿es el lugar único donde puede transitar un carro? No. En cambio, los rieles sí son el lugar único por donde recorren un tren. ¿Y cuál es la que cumple? Vena es a sangre, ¿no es cierto? Eso es en el caso de que muchas veces no cumple un tipo analógico. Tengo que llevarlo a una oración. Ahora, veamos los tipos analógicos más conocidos. Tengo el de sinonimia. Obviamente voy a encontrar sinónimos. Por ejemplo, probo es a honesto. Ese es un tipo de sinonimia, ¿no es cierto? Un tipo analógico de sinonimia. Antonimia, antónimos, significados contrarios. Quimera, realidad. Quimera es fantasía, lo contrario sería realidad. Parte todo. Por ejemplo, timón, automóvil. Tengo, ¿no es cierto?, parte todo. El timón es una parte del automóvil. Elemento conjunto. Cardenal es a cónclave, ¿no es cierto? El cardenal es uno y el conjunto de cardenales, cónclave. Intensidad, tibio, caluroso. Intensidad. Va subiendo o puede estar bajando. Ahora, es importante lo que ya hemos mencionado. Vimos sinonimia, que estaba fácil, ¿no es cierto? Los pares analógicos que son sinónimos. Antonimia, pares que son antónimos. Parte todo, timón es una parte del automóvil, que es el todo, pero también puede estar al revés. Todo parte, es decir, yo puedo decir, por ejemplo, casa, techo, todo parte. Elemento conjunto, cardenal elemento, conjunto cónclave, ¿no es cierto? También, pero también puede estar al revés, conjunto elemento, es decir, yo puedo decir, por ejemplo, cardumen es conjunto, pez, elemento. Intensidad, como vimos, tibio, caluroso, de menos a más. Yo puedo decir terremoto, temblor, de más a menos. Puede ser al revés también. Sujeto es instrumento. Cirujano, ¿cuál es su herramienta? Su instrumento, el bisturí. También puede estar al revés. Es decir, yo puedo decir martillo, carpintero, ¿no es cierto? Herramienta, sujeto. Característica. Soldado. ¿Cuál es una característica del soldado? El valor, ¿no es cierto? No hay un soldado cobarde, obviamente, sino para qué va a ir a la guerra. El valor es su característica. Limón. ¿Cuál es una característica? Ácido. Es decir, no solamente en personas, sino que también pueden ser en objetos sus características. Causa-efecto. El virus, ¿qué causa? Una enfermedad. Siempre va a dar como resultado que una enfermedad. Causa-efecto. Sujeto-función. El maestro, ¿cuál es su función? Enseñar. Objeto-función. Escoba, ¿cuál es su función? Barrer. Especie-género. Pantera, felino, ¿no es cierto? Pantera, felino. Su género es el felino. También puede ser al revés. Por ejemplo, yo puedo decir primate, género, gorila, especie. Cogenéricos, es decir, que son especie. Televisor, radio, que son aparatos, ¿no es cierto? Elementos de la comunicación. Allí. Pertenecen al mismo género.
cogenéricos por eso. Por ejemplo, otro podría ser lápiz borrador. ¿A qué pertenecen? Útiles escolares. Materia prima, producto elaborado. Cuero es la materia prima. ¿Y qué puedo yo hacer del cuero? Zapatos. Ese es el producto elaborado. Sujeto está lugar. Policía. ¿Cuál es su lugar, no es cierto? ¿Dónde está? La comisaría. Objeto lugar. El libro. En la biblioteca está, ¿no es cierto? Complementos. Es decir, los dos se necesitan para hacer una función. Los dos se utilizan. Candado, esa llave. Es decir, el candado sí o sí tiene que tener una llave, y la llave obviamente es porque que va a abrir un candado, una cerradura. Los dos se necesitan para realizar la función de seguridad. Simbolismo. Por ejemplo, la paloma que representa la paz. Muy bien, eso es en la parte de lo que hemos visto de teoría, ¿no es cierto? Algunos tipos analógicos, los más conocidos. Ahora, vamos a desarrollar nuestras preguntas. Primero dice, relación analógica. Determina la relación analógica presente en cada par de términos, emplea las denominaciones del recuadro de abajo. Euforia, apatía. ¿Qué significa euforia? Estar muy feliz. Y apatía, estar sin ganas de hacer nada. ¿Esto qué es? Contrario, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Antonimia. Música es arte. ¿Qué es? La música es un tipo de arte, es decir, especie, género. Ese vendría a ser mi tipo analógico. Crimen punible. Crimen, ¿no es cierto? Ya sabemos, no sé, un homicidio, robar, ¿no es cierto? Hacer algo. Y punible significa que recibe un castigo. El crimen, cuando tú cometes un crimen, ¿cuál es el resultado de ese crimen? Tener un castigo. Causa, efecto. Tabique, casa. Tabique es, ¿no es cierto?, una parte de la casa. Sería parte todo. Muerto, rigidez. Obviamente todos los muertos están duros, ¿no es cierto? Como piedra. Característica. Objeto, característica. Labilidad, inestabilidad. Labilidad, inestabilidad son sinónimos. Significan lo mismo. Es decir, estar dudando. No mantenerse firme en algo. Médico, nosocomio. Nosocomio es el hospital. El médico donde trabaja en el hospital. ¿Qué cosa es? Agente, lugar. Alarife, plomada. Alarife es como decir albañil. Albañil, plomada. El albañil trabaja con la plomada, ¿no es cierto? Entonces, agente, instrumento. Muy bien, acá nos dice, seleccione el par analógico más adecuado. Yo voy a resolver los números impares y ustedes resuelven los pares. Paquidermo, rinoceronte. El paquidermo es el género especie. ¿Cuál mantiene lo mismo? Araña, alacrán. El género de la araña es ¿la araña es el género del alacrán? No. Mamut, elefante. ¿El mamut es el género del elefante? No. Insecto, tarántula. ¿El insecto es el género de la tarántula? Pues sí. Marsupial, canguro. ¿El marsupial es el género del canguro? Sí. ¿Cerdo es el género del lechón? No. Entonces, ¿cuál voy a marcar si la C y la D cumplen lo mismo? Tienes que buscar el más cercano. Es verdad, podrían haber dos claves ahí, pero tengo que buscar el más cercano. Paquidermo, rinoceronte. ¿A qué me estoy refiriendo? A mamíferos. Entonces, ¿cuál se acerca más? Marsupial, canguro, ¿no es cierto? Mamíferos. Muy bien. La número 11 dice, repudiar inmoral, ¿no es cierto? Sería como efecto causa, porque lo inmoral, ¿qué causa? Repudio, ¿no es cierto? Que la gente lo rechace. Entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Lo infiel causa la amputación? ¿Que sí que lo corten? No. ¿El parlamentario causa el agradecimiento? No. ¿El autócrata causa la elección? No, porque autócrata significa que solamente el gobierno, entonces no va a haber una elección. ¿La irresponsabilidad causa la eliminación? ¿El genocidio causa la condena? Pues sí. ¿No es cierto? Genocida es matar a muchas personas. Eso es que, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Genocida, mató a muchísimas personas. Y obviamente hay una condena por eso. La 13. Corazón es a león. ¿No es cierto? El león es dirigido por su corazón. Entonces, ¿cuál sería allí? El aire dirige el globo, la química dirige la ciencia, el pie dirige el toro, la dirección dirige la escuela, el motor dirige la canoa, la dirección dirige la escuela. Zorro, madriguera. El zorro, ¿no es cierto? Tiene su casita, que es la madriguera.
¿El oso tiene su casita que es la osera? Pues sí. ¿El cerdo tiene su casita que es el chiquero? Sí, ¿dónde están, no es cierto? El caballo tiene su lugar donde es la cuadra, la oveja el lugar donde es el redil y la vaca el establo. Profesora, todas cumplen. Sí, pero ¿cuál se acerca más a zorro? ¿El zorro qué? ¿Es un animal que vive contigo, lo tienes en tu casa? No, es un animal salvaje. Entonces, ¿cuál se acerca más? Oso o cera. Muy bien, vamos con la autoevaluación ahora. Dice, indique el tipo analógico y agregue un par análogo. Dúctil rígido. ¿Qué serían? Antónimos. Dúctil es que se puede dar formas, lo puedes mover, lo puedes moldear y como tú quieras. Rígido es que no lo puedes cambiar, entonces son antónimos, son contrarios. Y un ejemplo más, por ejemplo, estéril, productivo. ¿No es cierto? Estéril donde no crece nada, productivo que da. Computadora, cerebro. No, tiene la misma función, ¿no es cierto? Por ejemplo, el respirador y los pulmones también tienen la misma función. Aguja, dedal, complementario, los dos se necesitan. Escoba, recogedor, los dos se necesitan también. Manzana, sidra. De la manzana se hace la sidra, materia prima, producto elaborado. Por ejemplo, harina, pan. Indique el par discordante y el tipo de relación de los otros pares. Quiere decir, todos los pares tienen relación, hay uno que no cumple. Por ejemplo, cornucopia, abundancia. La cornucopia para nosotros representa la abundancia, ¿no es cierto? Uno de los símbolos patrios que está en el escudo nacional. La balanza simboliza la medida. La cruz simboliza el cristianismo. Sí. La cadena simboliza la esclavitud. La paloma blanca representa la paz. ¿Cuál no cumple? Balanza medida. La balanza representaría la justicia, ¿no es cierto? Es verdad, la balanza ve la medida, pero acá me está hablando de simbolismos. Y eso es lo que nos habla aquí, simbolismos. Melancolía es a júbilo. Melancolía es estar triste, júbilo es estar feliz. Antónimos. Fondo, lo más profundo, superficie, lo que está, ¿no es cierto?, arriba. Entonces, ¿qué es? Antónimos también. Extraño, habitual. Extraño es algo inusual, algo que no haces todos los días. Habitual es algo cotidiano. Entonces, también son antónimos. Rufián, alguien malo. Honrado, alguien que es bueno, ¿cierto? Que cumple. Nostalgia es extrañar. Tristeza, ¿sería lo contrario de extrañar? No. Entonces, ¿cuál se va? Nostalgia, tristeza. Son antónimos. Muerte es a nostalgia, ¿no es cierto? La muerte causa que nostalgia, causa que tú extrañes a la persona. El accidente causa la muerte, el alcohol causa la ebriedad, la traición causa la desconfianza, el corte causa una línea. No, esta se va. Y hablamos de causa-efecto. Dice, indique el par análogo marcando la respuesta correcta y escriba el tipo de relación. Jueces a juzgar. ¿Qué hace el juez? Juzga, ¿no es cierto? Hablábamos de la función. El abogado auxilia, el torero lidia, el construir, el albañil, no, maestro imponer, auditor evaluar. ¿Cuál sería allí? Profesora, ¿el albañil construye o no? Sí, pero tiene que estar en el orden. Y primero está el sujeto y luego la función. En cambio, ya está primero función y luego sujeto. Tiene que estar en el mismo orden. ¿Y cuál sería? Auditor, evaluar. Son los que evalúan tus impuestos, ¿no es cierto? Todo ello. Sujeto, función. Pluma, bolígrafo. ¿Son lo mismo o no? Sí. Pero hablamos de ¿qué? De evolución. ¿Por qué? Porque la pluma se utilizaba antiguamente, ¿no es cierto? Con la tinta, manchabas un poco la pluma y escribían allí. Y el bolígrafo ya como que es más actual. Entonces, ¿cuál cumple la misma función? Flecha pistola, arcabuz fusil, avión jet, cueva mansión, pólvora bomba, arcabuz fusil. Hablamos de evolución. Lógica, ciencia. La lógica es un tipo de ciencia. El bíceps es un tipo de músculo, la neurona es un tipo de célula, la arquitectura es un tipo de arte, el trigo es un tipo de gramínea, el cangrejo es un tipo de artrópodo. Casi todas cumplen de género, de especie género. Pero ¿cuál es la que más se acerca? La lógica es un tipo de ciencia. ¿Cuál es la que más se acerca? Arquitectura es un tipo de arte. Sería especie género. Muy bien, dice, analiza el siguiente texto y después de identificar las analogías presentes, ordénalas en pares. Ustedes van a buscar aquí los pares analógicos. Por ejemplo, dice, igual que David frente a Goliat,
el pequeño Chihuahua se enfrentaba al Doberman. Por ejemplo, Chihuahua y Doberman, ya tienen ahí, que son dos perros, ¿no es cierto? Dos tipos de perros. Entonces, ¿a qué pertenecen? Al mismo género. Hablamos de cogenéricos. Ponen Chihuahua, Doberman, cogenéricos. Y así van a buscar diferentes pares analógicos y colocan a qué tipo analógico. Como les estoy dando el ejemplo, Chihuahua, Doberman, tipo analógico, colocan ahí al costado, cogenéricos, pertenecen a la misma especie. Muy bien, eso es lo que ustedes van a realizar. Ahora, para que quede claro lo que tienen que hacer, van a transcribir la parte teórica en el cuaderno. Es decir, lo que hemos hecho al principio, de lo que yo expliqué, qué es analogías, los tipos analógicos, ¿no es cierto? Estos tipos analógicos, todo esto lo van a copiar en el cuaderno, porque es la parte teórica. Todo lo que he desarrollado yo, todos los ejercicios que he estado desarrollando, eso, bueno, obviamente los van a marcar ustedes en su libro, ¿no es cierto? En su libro marcan todo lo que yo ya desarrollé. La tarea, en el libro, ¿qué van a hacer? Los ejercicios de la página 143 de los números pares, ¿no es cierto? Yo aquí que desarrollé los números impares y ustedes tienen que desarrollar los números pares. Esa es su primera tarea y se hace en el libro, como dice aquí bien claro. Los ejercicios también de la página 144 y 145, ¿no es cierto? Los que están aquí, el par analógico, el tipo analógico lo van a resolver. Y en el cuaderno, ¿cuál es su tarea en el cuaderno? Escribe 4 ejemplos por cada tipo analógico explicado en clase. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, yo he hecho 17 tipos analógicos. Y ustedes van a hacer 4 ejemplos, dice, de cada uno de ellos. 4 ejemplos, por ejemplo, de sinonimia. Así como yo he hecho probonesto, ustedes también tienen que hacer 4 ejemplos más de ello. Antonimia, 4 más. De parte todo, también 4 más. Puede ser todo parte también en cualquier caso. 2 de parte y todo, 2 de todo parte. Igual, elemento conjunto, 2 de elemento conjunto, 2 de conjunto elemento. Así de cada uno de las 17 pares analógicos tienen que hacerlo eso en su cuaderno. Y está bien explicado en la parte final para que quede claro lo que ustedes tienen que hacer. Así que ya saben que razonamiento verbal es practicar. Ahí dice bien claro qué partes van ustedes a resolver en el libro, ¿no es cierto? La tarea también, su tarea del libro que está en la página 145 y en el cuaderno cuál es la tarea que ustedes tienen que realizar para que quede bien claro y después no haya dudas sobre lo que tienen que hacer.